Y bueno, pues el tema es arraigados a Cristo. Amén. La Biblia nos dice que, o nos muestra que los creyentes somos representados por varias cosas. Por ejemplo, nos dice que somos luz, que somos sal, que somos como tierra, que somos edificio, que somos piedras vivas o piedras preciosas. También nos dice que nos compara con una ciudad, con una moneda. No sé si ustedes se recuerden de algún otro símbolo con los que seamos comparados. Con barro, ajá, ¿qué más? Vasos, ¿alguien más que se acuerde de otro símbolo? Cartas, odres, sí, piedras preciosas. Y bueno, también hay otros pasajes que nos dice que somos organismos vivos y nos compara, por ejemplo, con ovejas, con trigo, con pollitos, con un guerrero, con una familia. Somos comparados con labranza, con hierba, con árboles, con palmeras, con ramas, con olivos, ¿no? Y en el congreso de dosis, ahí con los jóvenes, nos compartían que los científicos han descubierto que el planeta Tierra es el único lugar hasta ahora descubierto que tiene todos los elementos necesarios para que se desarrolle la vida de las plantas, de los árboles, ¿no? No hemos escuchado que en Marte han encontrado árboles, ¿verdad? Sí han encontrado un poco de agua, pero dicen que más o menos se parece a la Tierra, sus características, pero finalmente no hay vida, ¿no? Entonces, la Tierra tiene la temperatura, la atmósfera, todo lo ideal, los diferentes tipos de suelos, todos los factores ambientales para que se desarrollen todo tipo de plantas, vegetales y aún la vida humana sea sustentable, ¿verdad? El hombre ha explorado, como les decía, otros planetas o otros lugares fuera de la atmósfera terrestre y no ha encontrado tierras fértiles o no ha encontrado una abundancia de agua como la tiene la Tierra. No han encontrado un planeta que tenga las características que tiene la Tierra. Han invertido millones de dólares, por ejemplo, haciendo experimentos con papas, con otras cosas que pudieran cultivarse en otro planeta. Y me da risa que, por ejemplo, mi suegra se come un durazno, lo avienta y sale. O se comen un aguacate, lo avientan y salen. O una semilla de cualquier cosa y brota, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la Tierra tiene características para que pueda producirse vida. Entonces decíamos que la Tierra es un planeta extraordinario porque tiene todos los elementos para producir vida. Aún en el desierto, por más árido, por menos agua que haya, sí hay una cierta vegetación o un cierto tipo de animales que soportan todo las inclemencias del desierto, ¿verdad? Y también nos mencionaban ahí en este congreso que cuando nos ponían un ejemplo de que cuando un lugar se abandona, pues en determinado momento salen plantas o aparecen animales. Es muy característico cuando un lugar es abandonado porque enseguida sale maleza. No sé si ustedes, por ejemplo, donde viven dicen, esta casa está abandonada. ¿Por qué? Porque se ve que no hay vida, que sale ahí mucha maleza, se ve descuidada, ¿no? Y recuerdo que un domingo, no sé si alcanzan a ver esa manchita que está hasta allá arriba. Un domingo llegamos aquí los del ensayo y dijimos, pues ¿qué es eso? Pensábamos que eran cables o que había hecho como cortocircuito, y ya cuando nos acercamos no eran ni cables ni nada, sino que era un hongo. No sé si se recuerdan, hermanos, y decíamos, ¿cómo un hongo? Y sí, había, o sea, en menos de 4 días que dejamos este lugar ya había aparecido un hongo. Entonces también veía que, por ejemplo, yo tengo la costumbre de las papayas quitarles la semilla, ya las seco y se las llevo a mi suegra porque allá pues es un lugar donde más fértil, donde nomás avientan la semilla y sale, ¿no? Entonces el año pasado que nos fuimos a Oaxaca, pues a mí se me cayeron unas semillitas por la prisa de guardarlas, ¿no? Entonces ya cuando regresamos pues ya había un papayo y ya estaba grandecito. Y yo dije, ¿cómo un papayo aquí si es o sea, si es cemento, ¿no? Pero justo estaba el papayo, salía un montoncito de tierra y de ahí salió el papayo.
pero finalmente pues lo tuve que quitar porque ocupaba más raíces, más donde echar sus raíces, ¿no? Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Bueno, no sé si quieren prender los ventiladores o soy yo la que tiene calor. ¿Hace calor? ¿Si quieren prender los ventiladores? Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque el tema central de dosis se basó en Colosenses 2, 7, pero quiero que leamos desde el 2, 6. Colosenses 2, 6 al 7. Y dice así: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces el 2.7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así como la tierra es un lugar ideal para producir vida, asimismo el hombre es un lugar perfecto para la semilla que Dios implantó en nuestro espíritu produzca vida. Somos esa buena tierra, somos el lugar perfecto para que esa semilla crezca, se desarrolle y produzca frutos. Si vemos ahí en Colosenses 2.7 está la palabra arraigados. No sé si ustedes han escuchado esta palabra o si saben qué significa. A ver, levante su mano. ¿Quién sabe qué significa arraigarse? O que tengan una idea de lo que es arraigarse. Ajá, amén. Sí, amén. Sí, exactamente. Arraigar significa echar raíces o estar firmes. Entonces, eso significa arraigar, echar raíces o estar firmes. Otros sinónimos de arraigar es aclimatar, fijar, establecerse, adaptar, acomodar, asentar, prender. Por ejemplo, cuando ponemos una plantita, dice, ya me prendió esta planta. Entonces significa que ya echó raíces, ¿no? También significa agarrar, asir o enraizar. La Biblia nos compara con árboles, pero para que un árbol crezca y produzca frutos debe de estar bien arraigado, con muy buenas raíces. Entonces, vamos a ver ahí en Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. Dice así: será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí, déjenmelo mi hermana, y les voy a leer lo que dice la Reina Valera contemporánea. Dice: ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Entonces Dios, como les decía, Dios nos dio su vida, sembró en nuestro espíritu la semilla de vida cuando creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos comparados con retoños y el lugar donde Dios nos ha plantado es en una iglesia local. Y aquí en la iglesia es donde vamos a echar raíces al venir y al escuchar la palabra. Somos regados, muchas veces somos podados de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Somos también cuidados y somos fortalecidos para que sigamos creciendo y en su tiempo dar esos frutos que nos menciona Gálatas 5:23 y además de otros frutos que más adelante les voy a mostrar. Entonces somos buena tierra, pero aún producimos frutos malos. ¿Ustedes sabían que producimos frutos malos? Y somos buena tierra porque Dios así nos mira. Entonces, ¿cuáles son esos frutos malos? A ver, uno que me menciones. Ajá. Bueno, ahí en Gálatas 5, creo que es 19 al 21, nos menciona, pero aquí se los voy a leer. Esos frutos malos que aún producimos es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
aún nos enemistamos, ¿cierto? ¿No? Aún a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro espíritu, aún podemos provocar pleitos, podemos tener celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Seguimos siendo carne de pecado y estos son los frutos malos. Entonces, muchos, por ejemplo, comparando estos frutos malos, muchos de nosotros tuvimos la experiencia de vivir o de haber nacido en un pueblo o en un rancho, ¿no? Nosotros, mis hermanos y yo vivíamos donde había muchos árboles, pero por ejemplo, afuera de la casa de mi mamá había un guayabo. Entonces yo era la más chiquita y pues iba, en vez de andar jugando cosas, a mí me gustaba ir y subirme a ese guayabo y comerme las guayabas. Pero era muy desagradable cuando le daba la mordida y salía gusano o estaba podrida, ¿no? No sé si ustedes alguna vez tuvieron esa experiencia, porque era un árbol silvestre, o sea, no era de nadie ese árbol, pero ya una vez que las personas descubrieron ese árbol, porque estaba como muy oculto y nada más yo lo había descubierto, ya cuando se dieron cuenta de ese árbol, hubo quien lo cuidó, quien le echó plaguicida y quien le puso fertilizante, entonces daba buenos frutos. Entonces, con este ejemplo, quiero darles a entender cuán necesaria es una iglesia local, porque aquí el Señor Jesús, a través del pastor, a través de nosotros mismos, nos vamos a cuidar. Muchas veces yo he venido con mucha tristeza o pasando por situaciones difíciles y hay hermanos que me dan un abrazo y ya con eso. Por ejemplo, ahorita yo estaba un poquito nerviosa porque me da más nervios predicar aquí que aún en el mismo congreso. Les decía, es que allá en Dosis pues apagan la luz y ya ni veo ni quién se duerme, ni quién está poniendo atención, pero aquí pues sí los alcanzo a ver a todos, ¿no? Entonces mi hermano Marco se acerca y me dice, no, usted puede, hermana. Entonces eso me fortalece. Mi hermano Juanito y varios hermanos que supieron que iba a compartir, pues fueron a como echarme porras, ¿no? Entonces muchas veces aquí en la iglesia recibimos un abrazo, una palabra de ánimo y somos fortalecidos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos un lugar donde pertenecemos, un lugar para que el Señor produzca en nosotros el crecimiento y que echemos buenas raíces. Porque, por ejemplo, una planta con raíces frágiles es fácil de arrancar, una maleza es muy fácil de arrancar, pero hay malezas que ya tienen sus raíces muy profundas y uno batalla para arrancarlas. Es más, un árbol entre más grande es mucho más difícil de arrancarlo, ¿verdad? Pero también por otra parte, una planta sin agua y sin tierra, tarde que temprano se va a morir, ¿verdad? Entonces, veamos que muchos hermanos no valoran lo que es la iglesia local, donde fueron plantados y por lo tanto no hay crecimiento ni menos va a haber frutos. Por esto ocurre porque no estamos arraigados a la fuente de vida, porque no tienen claro su lugar en una iglesia local. Y como les decía, el Señor me permitió compartirles a los jóvenes que por no saber quiénes somos, no nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, no nos sentimos parte de una iglesia local, no nos sentimos que pertenecemos a un lugar, porque hemos olvidado quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hemos olvidado nuestra identidad. No es que la perdamos, sino simplemente que olvidamos quiénes somos. Amén. Y no sé si ustedes puedan o sepan qué significa la palabra identidad, porque eso lo mencionamos mucho, pero es mejor conocer el significado de las palabras para pues para saber de lo que estamos hablando. Entonces no sé si ustedes sepan qué es identidad. Exactamente. La identidad es un conjunto de rasgos o características que tiene una persona o un grupo de personas y permite diferenciarnos de los demás.
Por ejemplo, nosotros somos seres tripartitos, ahí lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, que tenemos un origen en cada una de estas áreas. Ya lo hemos estudiado antes, pero vamos a recordarlo y les voy a pedir que veamos Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Estas tres palabras de creado, formado y hecho parecen sinónimos, pero realmente no lo son. Cada una tiene una función. En Génesis 2:7, si no lo puede poner mi hermana Anita, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces ahí está la palabra formó. Entonces nosotros vemos que fuimos formados en nuestro cuerpo. Amén. Vamos a ir rápido porque esto ya lo habíamos estudiado, ¿no? En lo físico, Dios nos formó. Podemos mencionar nuestras características físicas, que somos altos, bajos, gorditos, flacos, cabello negro, rubio, que nací en tal lugar, que nací en tal fecha, que mis padres son fulanito, fulanita, que soy hombre, que soy mujer, y nos dan incluso documentos que avalan esa identidad física. Por ejemplo, todos tenemos nuestra acta de nacimiento o tenemos nuestro INE, y muchos nos sentimos orgullosos de esta área, y yo les decía, incluso defendemos, ¿verdad?, que nadie hable mal de Prados, que nadie hable mal de Jalisco, que nadie hable mal de mis tortas ahogadas, de mis, aquí que defendemos, las tortas de tamal, las tortas de chilaquiles, que si las quesadillas llevan queso, que si no llevan, o sea, nos enojamos cuando nos dicen que las quesadillas llevan queso. Entonces todos defendemos esa área física, ¿verdad? Entonces, pero también hay, vamos a Génesis 1:26, hay otra palabra. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está otra palabra, el hagamos, el hacer. Y esa parte de hacer es el alma. Y en la parte alma o la parte psicológica se define por medio de tus emociones, de tus gustos, de tus pensamientos y tus conocimientos y tus decisiones. Por ejemplo, aquí podemos decir en la parte psicológica: yo soy alegre, soy tímido, soy enojón, soy responsable. Encierra mis gustos, por ejemplo, me gusta el fútbol, le voy a tal equipo, no me gustan las matemáticas. Esta área encierra nuestros conocimientos. También si soy médico, si soy ingeniero, soy mecánico, soy ama de casa, etcétera. También encierra nuestra voluntad, que es: yo voy a tal lugar, yo me visto así, yo decido hacer tal cosa. Esa es nuestra alma. Y estas dos áreas, tanto lo físico como el alma, es muy fácil de entender, pero recuerden que somos de tres partes y necesitamos conocer nuestro origen del espíritu para que conozcamos nuestra identidad en una forma completa. Y así como les decía, cómo defendemos el lugar donde nacimos, nuestros gustos, nuestra costumbre, así podamos sentir ese mismo orgullo de haber nacido en cierto lugar o ciertas personas. De la misma manera necesitamos conocer nuestro origen en el espíritu, necesitamos conocer nuestra identidad en el espíritu para poder arraigarnos y estar firmes en nuestra fe, arraigarnos a la clase de vida, así como lo hacemos en lo físico. Así como a mí me gusta comer birria, a ustedes así que me guste comer la palabra, ¿no? Entonces yo tengo que estar arraigada en Cristo para poder defender esta otra área espiritual. Entonces muchos creemos que nuestro origen es en Adán, porque Génesis es el primer libro de la Biblia, entonces pensamos que de ahí surge todo. Sin embargo, al leer otros pasajes como el Evangelio de Juan, nos podemos dar cuenta que hay otro principio, que fue antes del principio de Génesis.
Y el apóstol Pablo es el que nos da muchos detalles acerca de nuestro origen en el Espíritu. Con ayuda de todas las epístolas, él nos dice que nuestro origen, podemos ver nuestra preexistencia porque va mucho más allá. El apóstol Pablo nos enseña más allá del tiempo y de la esfera terrestre. Porque ahí vamos a ver Efesios 2:10 rápidamente. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se fijan que ahí está la hechura y la creación. Entonces fuimos hechos y formados en Adán, tanto el alma como el cuerpo corresponden a la tierra. Y leamos bien, dice, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Si alcanzan a ver esa parte, creados en Cristo Jesús. El ser creados corresponde al Espíritu, porque ya sabemos que fuimos formados y fuimos hechos. Ahora nos toca ver que fuimos creados en Cristo Jesús. Es decir, somos eternos, somos celestiales, fuimos creados en Cristo desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera todo, antes de que existiera el tiempo. Amén. Y Efesios 1:3-4 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces fuimos creados en Cristo, escogidos en Él antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, fuimos apartados para Él y para sus propósitos. Quiere decir que nuestra ciudadanía o nuestra nacionalidad no es terrenal, sino que es celestial. Somos personas que vamos de paso en este mundo, somos personas que vamos como peregrinos en esta tierra. Por tanto, no debemos arraigarnos ni aferrarnos a esta vida porque es pasajera. Y Filipenses 3:20, la parte A, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Se los digo para irnos un poquito rápido. Filipenses 3:20 y Hebreos 11:13 dice, confesando que éramos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Quiere decir que nuestro paso por esta tierra es temporal, somos peregrinos y extranjeros, y entre más ligeros viajemos por esta tierra va a ser mucho mejor, porque muchos tienen bienes o posesiones y no nos queremos ir. Por ejemplo, yo digo, ¿quién se va a quedar con mi tele? ¿Quién se va a quedar con mi refri? ¿No? Y muchas veces nos arraigamos tanto a las cosas materiales que las traemos, pareciera que no. Pero como decíamos, si viene una persecución para los creyentes, ¿qué es lo primero que tú vas a agarrar? ¿O qué te va a doler dejar, verdad? Entonces, entre más ligeros viajemos, va a ser mejor nuestro viaje o nuestro paso por esta tierra. O a veces hay personas que ni se quieren morir porque dicen, ¿y quién se va a quedar con mi casa y con mis bienes y todo esto, no? Entonces, la palabra nos dice que desde la eternidad Dios marcó nuestro destino, nos dio un itinerario, un boleto de llegada a través de Adán, pero también tenemos otro boleto de regreso a través de Cristo. Y nuestros itinerarios o nuestros destinos son diferentes. A cada uno de nosotros nos toca vivir cosas diferentes, pero sin duda para los creyentes tenemos un mismo destino y un mismo propósito, y es el de recuperar nuestra gloria perdida, ser totalmente saturados de la vida de Dios y llegar a ser cristianos maduros produciendo los frutos del Espíritu. Amén. El hecho de usar el ejemplo como árboles, debemos saber que tenemos que echar raíces, es decir, que somos esa buena tierra que debemos echar raíces fuertes, pero en Cristo, teniendo en mente que somos celestiales y nuestros frutos son frutos del Espíritu. No debemos arraigarnos a esta tierra, a sus usos, a sus costumbres. Por más bonita y más extraordinaria que sea esta tierra, somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros, que vamos de paso por esta tierra. De acuerdo a la Biblia, tu identidad es celestial y es eterna. Amén. Las características que te distinguen son que eres celestial y eres eterno. Amén.
Y bueno, así como somos conscientes del lugar de nuestro nacimiento físico, no sé dónde nació Aarón. ¿Dónde nació, hermano? ¿En dónde? No, en el hospital, pero ¿en dónde? Aquí en el Estado de México, ¿no? Por ejemplo, yo nací en Jalisco, mi hermano Toño en Puebla, ¿verdad? ¿Dónde es Ameca? ¿Pero es el Estado de México? Ah, entonces es mexiquense. Mi esposo es de Oaxaca, mi hermano Juanito de Puebla, a ver, de otro estado, ¿de dónde? De Michoacán, de Hidalgo, ¿de dónde más? De la CDMX, hermano de Guanajuato, mi hermana Cintia, ¿dónde nació? Aquí del estado, mi hermana Karina igual, Emiliano nació en Monterrey. Entonces, así como somos conscientes de nuestro lugar, de nuestro nacimiento físico, y eso nos identifica como mexicanos, como hidalguenses, como mexiquenses, como regiomontanos, así como eres consciente del día que naciste y que tienes tales apellidos, de la misma manera tienes un origen en el espíritu, tienes un padre celestial, una familia, tienes un hogar y un lugar a donde perteneces. En Génesis es una sombra de de todo lo que pertenece al espíritu, y debemos sentirnos emocionados de que tenemos una identidad en Cristo. Entonces Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces fuimos creados en el espíritu. Pero lo más sorprendente, yo les decía a los jóvenes que yo no había visto esta parte, o sea, sí la había leído, pero no la había leído con detenimiento, porque dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vuelve a repetir y a recalcar que varón y hembra los creó. Esta revelación no es cualquier cosa. Les decía, hasta hace poco yo no había entendido que desde nuestro espíritu ya estaba definido nuestro género. Desde ahí ya Dios había decidido: tú vas a ser hombre o tú vas a ser mujer. Nuestro género sexual no se definió al momento de ser concebidos, ni en el vientre de la mamá, sino que Dios nos envió a esta tierra ya definidos: vas a ser hombre o vas a ser mujer, porque ahí dice que Él nos creó varón y hembra. No sé si ustedes ya lo habían visto o solamente Dios me dio así me abrió el panorama. Yo dije, ya entendí, ¿no? Entonces, en la esfera terrenal se manifiesta lo que Dios había determinado en el espíritu. Entonces, algunas personas tienen problemas con su identidad de género, pero si tú eres una mujer, por más que te vistas como hombre, por más que te sientas un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer, un hombre encerrado en un cuerpo de mujer, por más cirugías que te realices, por más cosas que te hagas, genética y espiritualmente sigues siendo mujer. Lo mismo ocurre con los hombres. Se creen o se comportan como mujeres, se visten con ropa de mujer, pueden hacerse cirugías o tratamientos, todos los tratamientos hormonales, estéticos que quieran, y por más que deseen tener la forma de una mujer, en su espíritu y en su genética siempre serán hombres, porque Dios nos creó hombres y mujeres desde antes de nacer en esta tierra. Amén. Y muchas veces nos preguntamos por qué ocurren estas cosas que van contra la naturaleza o la creación que Dios hizo. ¿Por qué se modifican estas conductas? Pues porque les mencionaba que Dios no se asusta de nuestras carnalidades, porque Él sabe que detrás de nuestras carnalidades hay algo que ocurrió en la esfera celestial. Lucifer se rebeló en contra de Dios, hizo contrataciones y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Esta rebelión no solo afectó a los ángeles que cayeron con él, sino que afectó a la creación. A los que fuimos creados en Cristo, resultamos afectados con esa caída. Se perdió la gloria que Dios nos había dado al momento de crearnos.
Por esa razón teníamos que venir a esta tierra para recuperar esa gloria, debido a que nuestro espíritu se contaminó cuando Satanás se rebeló. Y ahora en nuestra estancia terrenal se repite lo mismo con Adán y Eva, caen, pero ahora esa caída no solamente afecta a los seres humanos, sino también afecta a la naturaleza, a los animales, y esa parte resulta también dañada. Por eso la creación dice en una parte que gime para que los hijos de Dios recuperemos esa gloria perdida, porque cuando nosotros recuperemos esa gloria, también la creación que fue dañada va a recuperar su estado original. Entonces nosotros tenemos un perrito chihuahua y le digo a mi esposo, hay que apresurarnos porque ya quiero ver de qué tamaño va a ser este animalito. Yo creo que va a ser un caballo, no sé. Entonces aún dice que la naturaleza gime, como diciéndonos, ya apresúrense, crezcan, maduren, porque yo quiero recuperar también la gloria perdida, ¿no? Y como les decía, ya hemos estado estudiando Efesios y vimos que es una epístola que revela que nosotros venimos del cielo. Nos enseña que fuimos escogidos, predestinados en los lugares celestiales. Fuimos creados en la esfera celestial, no en la tierra, sino que nuestra creación pertenece al cielo. A diferencia de Job, nosotros podemos responderle a la pregunta que Dios le hizo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estábamos? Podemos responderle, Señor, estábamos en Cristo, estábamos gloriosos. No éramos seres caídos, sino seres llenos de tu gloria, y estamos en esta tierra para recuperar esa gloria. Fuimos enviados a esta tierra para obtener cuerpo y alma, y de esta manera vencer al enemigo de la misma manera como lo hizo Cristo. El hombre perdió la gloria de Dios, quedó desnudo, sin cobertura cuando falló. Llegamos a este mundo con cierta amnesia espiritual de lo que pasó en los lugares celestiales. Por ejemplo, yo platicaba con mi sobrino y él me decía, tía, yo creo que esos déjà vu que tenemos, a veces que decimos, yo ya había estado aquí, yo ya había platicado o yo había visitado tal lugar. Y dice, yo siento que esa fue la plática que en los lugares celestiales estuvimos con Dios y que no nos acordamos completamente, pero da como chispazos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero decimos, esto yo ya lo había vivido. Entonces siento que por ahí viene esa amnesia, ¿verdad? Y bueno, en Lucas 15, del 11 al 32, hay una parábola. No la vamos a leer, pero ustedes la saben. Es la parábola del hijo pródigo. Con esta parábola es Lucas 15, del 11 al 32, si quieren anotar. Con esta parábola podemos ver que nuestra contaminación en el espíritu, cómo fuimos nosotros los que pedimos nuestra herencia y pedimos todo esto para venir a gastarlo en nuestra herencia en este mundo. Nos malgastamos todo en nuestros propios placeres, en nuestros deseos, en nuestras carnalidades. Por mucho tiempo le dimos de comer a los cerdos que representan a los demonios, pero un día recordamos que nuestra identidad es celestial, recordamos quiénes somos, recordamos que tenemos un Padre y que pertenecemos a un lugar, que tenemos una familia celestial. Por eso cuando volvemos a casa, cuando volvemos a la iglesia, nuestro Padre Celestial dice que nos recibe con gozo, que no nos reprocha nada, no nos dice tú eras esto, tú eras aquello, sino que con mucho gozo, porque dice, este hijo mío que estaba muerto en delitos y pecados, ahora lo he encontrado y ha recibido vida. Y dice que los ángeles hacen fiesta en los cielos, amén, cuando un pecador vuelve nuevamente a él. Ese hijo pródigo somos usted y yo. Y necesitamos volver a casa, a los brazos de nuestro Dios, y reconocer que fuera de Él somos pobres y miserables. Amén, que siempre vamos a tener esa hambre, pero en que tenemos un lugar, una casa donde pertenecemos, un Padre Celestial. Amén. Porque cuando nos alejamos de Dios, este es un rema que quiero darles. Una frase que quiero que se lleven en su corazón. Cuando nos alejamos de Dios, olvidamos nuestra identidad, olvidamos nuestro propósito y nos extraviamos en el camino. Amén.
cuando nos alejamos de Dios, olvidamos quiénes somos, olvidamos nuestro propósito y nos extraviamos en el camino. Cuando nos apartamos de Dios, resultamos admirando, amando y deseando o imitando al mundo. Te sientes más identificado con tus amistades, con un cantante, con un actor, con otras cosas o con otras personas que no tienen tu misma identidad, pero tú quieres hacerte como esas personas. Olvidamos que solo estamos de paso en esta tierra y que solamente venimos a ser transformados en nuestra alma, que venimos a recuperar esa gloria perdida. Con todo esto, no sé si aún sigues sin saber quién eres, o si saben quiénes son. Entonces, ¿sí saben cuál es su identidad? Vamos a ver ahí en Juan 1:12. Ahí nos dice con más claridad quiénes somos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿ustedes lo han recibido? A los que creen en su nombre, ¿ustedes creen en su nombre? Bueno, pues aquí dice que nos da el derecho, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa es nuestra identidad. Si tú has creído, si le has recibido, entonces tienes el derecho de ser hijo de Dios. Amén. También, si aún seguimos posiblemente, no sé, en Primera de Pedro 2:9 también nos dice quiénes somos. Si me lo pueden poner ahí, por favor. Primera de Pedro 2:9 nos dice, a ver, vamos a repetirlo todos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí nos dice más claramente que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Amén. Nuestra identidad es Cristo, soy hijo de Dios, somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Por un momento o por mucho tiempo o por muchos años pareciera que perdimos nuestra identidad como hijos de Dios porque honestamente yo les he dicho que me fui de la iglesia 11 años y me decían hermana o me saludaban y yo decía, es que yo no sé si soy hija de Dios, dudé de que yo era hija de Dios porque veía mi conducta, mi comportamiento y decía, creo que no soy hija de Dios, ¿verdad? Pero ahora ya puedo decir con más seguridad que yo creo en Él y que nunca mi identidad nunca la perdí. Simplemente a mí se me olvidó quién era. Amén. ¿Por qué? Porque me parecía más a las personas con las que yo me juntaba, ¿no? Me parecía más a las personas con las que yo convivía. Pero eso no me quitó mi identidad porque la identidad que Dios nos da es para siempre, es desde la eternidad. Amén. Sí se nos olvida a nosotros, pero a Dios nunca se le olvida. Dice que la obra de sus manos, Él no la olvida. Amén. Entonces, por muchos años pareciera que perdimos nuestra identidad porque teníamos las mismas prácticas de los que no creen en Cristo, de los hijos del maligno. Pero el Señor Jesús reafirma nuestra identidad, nos recobra nuestra identidad cuando creímos en Él, cuando lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el título del tema les decía que debemos de estar arraigados en Cristo, es decir, echar raíces, estar firmes, tener una fe fuerte, arraigados en una iglesia local, porque aquí es donde recibimos vida, ¿ven? Pero si estamos arraigados en otras cosas, vamos a producir esos frutos de lo que estemos arraigados. Si a ti estás muy arraigado a la música mundana, ¿qué vas a producir? Pues vas a resultar cantando. ¿Qué pasa si estás arraigado a las modas, a los placeres, a muchos vicios? Entonces, ¿qué vas a producir? Pues lo que tú consumes. Somos lo que comemos, ¿verdad? Pero si estamos arraigados en Cristo, vamos a producir esos frutos buenos.
Entonces, pero si estamos arraigados en otras cosas, olvidamos quiénes somos y nos vamos, entonces no vamos a estar firmes en Cristo. Y nuevamente vamos a leer Colosenses 2:7, que dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra arraigados nos hace referencia a un árbol o a una planta que echa raíces, pero si uno dice, no soy árbol, yo soy un caballo, soy un perro, soy esto, entonces los animales no echan raíces. Lo que sí echa raíces son las plantas, los árboles, y por eso necesitamos estar convencidos de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo. Y si se te olvida, siempre tenlo en mente, Juan 1:12. Ahí nos dice claramente quiénes somos. No nos dice si te comportas de tal modo, ya no eres hijo, o si te comportas de tal modo, entonces eres hijo. Si tú crees y lo has recibido, entonces tu identidad como hijo de Dios nunca se va a quitar. Es más, si a ti se te olvida, a Él no se le olvida, porque dice que desde la eternidad Él te escogió y te predestinó. Amén. Entonces, no podemos echar raíces que estén, nosotros tenemos que echar raíces en Cristo, pero si se nos olvida, entonces tenemos que recordar quiénes somos. La pregunta del millón, ¿qué cosas, actividades o personas te han alejado de Dios? ¿Qué ideas o pensamientos no te dejan avanzar y echar raíces? Allá en Ixmiquilpan hacía mucho calor. Y todos salíamos corriendo de las conferencias a sentarnos abajo de los árboles. Y ahí había una palmera, bueno, un nogal y una palmera. Y todos corríamos a ese lugar porque nos daba frescura, nos daba un descanso del calor. Entonces, ¿por qué? Porque eran árboles grandes y se sentía esa frescura, ese bienestar de estar ahí, ¿verdad? Ese alivio. Entonces yo me imagino que, por ejemplo, aquí todos tenemos calor y como quisiéramos estar abajo de un arbolito, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ser los hijos de Dios, los que dan ese alivio, esa frescura a otras personas. Recuerden que los frutos no son para nosotros mismos, sino que los frutos que producimos es para que otros lo disfruten. Y vamos a ver en Gálatas 5:22 y 23. Yo no me había dado cuenta de que los frutos, por ejemplo, un limón no se come sus propios limones. ¿Quién se los come? Las personas, ¿verdad? O cualquier fruto que dé un árbol, él mismo no se los come, sino que otros somos los beneficiados, ¿verdad? En Gálatas 5:22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, estos son algunos de los frutos que nosotros debemos producir. Y bueno, yo reconozco que mi temperamento no es el mejor. Siempre desde los 18 años he batallado mucho en esa área de mi carácter. Me enojaba por todo, pues explotaba y mi esposo me dice, eres de mechita corta. Entonces, ¿por qué? Porque no me podían decir nada, sino que en esa área yo he batallado mucho. Y muchas veces le he dicho, Señor, ahora sí te prometo que voy a cambiar, ahora sí quiero ser una esposa buena, ahora sí quiero ser la mejor hermana, pero justamente pasaba todo lo contrario. Entre más yo deseaba mejorar mi carácter, más cosas se producen para que yo me enojara. Pero últimamente yo le he dicho, Señor, dame de tu gracia, porque si tú no me das de tu gracia, va a ocurrir una desgracia. Entonces yo siempre he pedido y me he dispuesto a que Dios cambie mi carácter. Y la verdad yo no me había dado cuenta, pero poco a poco el Señor ha estado modificando mi mal carácter. Y casi ya no me enojo, o si me enojo, duro 5 minutos, 2 minutos, y ya después digo, por esta tontería me enojé, ¿no? Pero yo les aseguro que
si yo noto ese cambio, ahora ¿quién creen que está disfrutando de ese buen carácter? ¿Eh? Entonces, mi esposo, ahora que él se fue a Oaxaca, otras veces yo le decía, pero ¿por qué vas? Yo no me quiero quedar sola y luego me vas a dejar a mí predicar y que no sé qué, y pon a Juanito y que pon a Karina. Entonces, y yo me enojaba, la verdad me enojaba, porque me dejaba sola. Pero ahora le dije, vete. Ve y disfruta a tu mamá, hemos pasado por situaciones difíciles, ve y que tu mamá te apapache, necesitas un abrazo de tu mamá, de tus hermanos, ve y come birria de chivo, no sé, disfruta a tu familia. Entonces, él pudo disfrutar, yo creo que hasta así rico, él sentía ese fruto, ese saborear de mi paciencia, de mi amor, de mi mansedumbre. Yo creo que dijo, caray, como que ya algo diferente, ¿no? ¿O no? Entonces, él pudo disfrutar ese fruto. Entonces, tenemos que estar arraigados en Cristo. Él es la rica savia donde fluye la vida de Dios. Y mire, no se le quitan las sonrisas, o sea que sí lo disfrutó. Entonces, Romanos 16:5 nos habla de otros frutos. Estos son los frutos del Espíritu, que es el amor, la paz, todo eso. Pero también Romanos 6:5 nos habla de otros frutos. Miren, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, aparte de los frutos del Espíritu que menciona Gálatas 5, en Romanos 16 vemos que los hermanos a los que les hablamos el Evangelio no son contados como fruto y uno los disfruta. Yo creo que mencionamos mucho, por ejemplo, a mi hermana Adi, que ella es fruto de mi hermana Norma y yo sé que ella los disfruta y nosotros los disfrutamos porque ellos son los que están nuevecitos, ¿verdad? Aún disfrutamos al hijo de mi hermano Marcos, que sabemos que han estado orando. Entonces, ellos son como una fruta para nosotros, ¿verdad? Y tiene lógicas el saber que cuando nosotros nos arraigamos a Cristo, más fruto producimos. Somos como ese árbol. Allí en la casa donde yo crecí teníamos un árbol de limón y entre más limones cortábamos, más producía. O cuando llegamos a Nayarit, yo decía, qué gente tan desperdiciada porque veía fruta ahí tirada. Pero llega un momento en que el árbol se llena tanto que no alcanzas ni a comerlos, ¿no? Entonces así tenemos que ser los que producimos esos frutos, pero esos frutos también en personas, ¿verdad? Y vamos a leer ya para ir terminando, Apocalipsis 22:16. En la parte B dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente. Entonces, ¿quién es esa raíz? Es Cristo, ¿verdad? Tenemos la raíz de David, tenemos a nuestro Cristo y somos participantes de la raíz de la rica savia del olivo. Y Dios nos pone delante de nosotros, Él nos dice, escoge la bendición o la maldición, escoge la vida o la muerte, pero yo te sugiero que decidas por la vida para que no solamente tú disfrutes, sino que también salgan beneficiados todas tus generaciones. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Ana si me puede pasar Yo estaba diciendo, ¿cómo les explico esto de el arraigarse? Y bueno, esta plantita, a mí me gustan mucho los cactus, las suculentas, las cunas de Moisés y todo esto. Y cuando vivimos en Nayarit por 3 años, la tierra era muy fértil. Y por ejemplo, yo echaba cualquier semillita, chiles, papayas, pepinos, todo sembrábamos y todo se daba muy rápido. Pero llegamos aquí y me convertí en la mataplantas. O sea, ni una planta, todas se me secan por exceso de agua, por exceso de sol o por falta de luz. Pero
Yo quería mostrarles esta plantita. Esta plantita me la regaló una hermana y solamente tenía 2 hojitas, ¿verdad? 2 hojitas, pero miren, ya después de unos meses cómo va. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué esto? Porque aunque ha estado creciendo esta plantita, lo más conveniente para esta planta es sembrarla, ¿verdad? Es muy noble esta planta y se da en agua, echa raíces, salen raíces en agua, pero lo más conveniente para que ella crezca y se ponga más bonita es la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué les menciono este ejemplo? Dios me hizo recordar que yo era, o mi esposo y yo éramos como esta planta cuando vivíamos en Nayarit. Dios a mí me saca de una iglesia local, no porque hubo problemas, sino porque me casé con mi esposo, fuimos enviados a Nayarit, pero yo me sentía como esta planta, que no, o sea que sí pertenecía a ese lugar, pero no. Por 3 años estábamos, sí somos de aquí, no somos de aquí, y la verdad es que Dios nos trajo aquí, nos trasplanta a este lugar, nos mueve como esta plantita, pero nos siembra aquí en esta localidad. Y quiero decirles que hemos sido podados, Dios nos ha ido quitando cosas, hemos sufrido, hemos llorado muchas cosas, hemos pasado muchas cosas, pero fuimos trasplantados y fuimos podados, y créanme que ustedes son esos hermosos frutos que Dios ha dado para nosotros. Y justo el día de ayer, una hermana ahí en Nayarit, como que Dios ya sabía, yo le regalé una plantita parecida a esta cuando nos venimos, porque desde allá pues me gustaban las plantas. Entonces le regalé una plantita así, y ahora ella me la manda, y ya es una planta grande, muy bonita. ¿Por qué? Porque está sembrada en el lugar, en el clima ideal. Entonces yo me sentí como esa planta, pero arraigada aquí. Y esta planta yo se la regalé a ella cuando nos movimos para acá, pero ella le ha dado los cuidados necesarios, le habla, le dice cosas, y más porque ella dice, es que usted me la regaló, ¿no? Entonces nosotros somos esas plantas, esos árboles, así como nosotros debemos estar arraigados en Cristo a una iglesia local, debemos recordar que nuestra identidad es celestial, que somos los hijos de Dios, que estamos arraigados en Cristo. Algunos todavía están aquí, me quedo, no me quedo, pero arraígate, hermano, siémbrate, que Dios te plante aquí, amén. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. En el versículo 8 de ahí de Juan dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Y en el 15 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces fuimos llamados hijos de Dios, por tanto nuestra identidad es Cristo. Nos identificamos con Él y nos identificamos con aquellos que han creído y recibido a Cristo. ¿Por qué cree que se nos facilita tanto el convivir? Porque nuestra identidad es la misma, porque yo me identifico con mi esposo porque él tiene a Cristo. No sé si les ha pasado con otras personas que conoces y dices, como que siento algo por esta persona. ¿Por qué? Porque tiene tu misma identidad, tiene a Cristo. Ya en la plática dice, yo soy cristiano. Entonces dice, con razón. ¿Por qué? Porque nos identificamos, tenemos la misma, el mismo ID, ¿verdad? Fuimos llamados hijos de Dios y estamos arraigados en Él, y el propósito es recuperar nuestra gloria perdida y también el dar frutos, el frutos del Espíritu, pero también el fruto de otras personas. Muchos de nosotros, nuestra familia no viene,
pero nosotros tenemos que darles a conocer los frutos y que ellos disfruten de los frutos, así como la cara de mi esposo, que no se me olvida, y cuando estaba yo preparando este mensaje, me acordaba mucho de su cara, de lo feliz que él iba para allá, porque lo hicimos en paz, en armonía, y yo dije, sí es cierto, él disfrutó ese fruto de la paciencia y del amor. Entonces, ¿por qué? Porque yo poco a poco, no es que yo diga, quiero ser buena persona, sino que yo me dispongo a que Cristo crezca en mí, a echar esas raíces, ¿no? Y entonces, pues, este fue mi tema, arraigados en Cristo. ¿Para qué? Para recuperar nuestra gloria perdida y para dar esos frutos del Espíritu. Amén. Amén. Demos un aplauso a nuestro Dios. Yo siempre oraba, Señor, ¿cuándo voy a cortar una fruta del jardín de mi esposa, del huerto de mi esposa? Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, entonces arraigados, echar raíces, tenemos que ser plantados. Y sobre lo que tenemos que ser plantados es en Cristo, pues, echar nuestras raíces en Él. También mi esposa ahí mencionó de la palmera y aprendí de hace tiempo de que las palmeras están en el desierto, están en las playas, en las orillas del mar. Y son los lugares donde pega los vientos, los huracanes, todas esas cosas que no, las tormentas. Y alguien nos enseñaba que dice que esa palmera se iba, cuando venía la tormenta, se arqueaba totalmente. Parecía que ya no iba ya no iba a levantarse, pero dice que con el tiempo otra vez se enderezaba. Pero pasaba algo con esa palmera. Dice que sus raíces, cuando venía ese movimiento, todo ese azote que sufría, dice que sus raíces iban en la roca. En la roca, o sea, van en la tierra, pero ahí había rocas, buscaban ahí eran arraigadas. Entonces, y cada vez que venía la tormenta, ellas se fortalecían. Y con esa enseñanza nosotros tenemos que ver que a dónde vamos a ir, a dónde iremos. Escribí algo cuando estaba hablando mi esposa de que mi identidad es que soy un hijo de Dios porque fui creado en Cristo Jesús. Por eso en esta tierra puedo recibir, puedo creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y que en esta tierra fui depositado para ser arraigado, para ser regado, para crecer y dar fruto. Amén. Entonces ya vimos dos clases de frutos. El fruto, todo lo que dice Gálatas es Cristo. No tienes que esforzarte para hacerlo, solamente vive a Cristo, recibe a Cristo, cree en Él, déjate ser regado. Entonces eso va a salir. Entonces las otras personas van a decir, oh, ya es más paciente, no te estás esforzando, es más, ahí está la mansedumbre, la templanza, el gozo. Amén. Ya no va a necesidad de que yo le diga a ustedes, avísele a su cara que esté contento, porque va a salir sola ese gozo, ese regocijo. Amén. Entonces sobre eso debemos ir, ¿no? No soy yo, no son los hermanos, no son los líderes, es Cristo. Mientras estemos aquí en Cristo, en eso tenemos que ser arraigados. Amén. No en el hermano Lalo, no en mi esposa, no en Aarón, sino que tenemos que ser arraigados en Cristo. Y en este lugar, no es el lugar, sino que aquí lo que se predica aquí. Y lo que tenemos aquí como piedra angular, como la roca, es Cristo. Y tenemos a su iglesia. Por eso estamos aquí en este lugar. Amén. Bueno, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Que nuestra alma y nuestro cuerpo pertenecen a esa tierra. En cambio, nuestro espíritu es celestial. Esa es tu identidad, lo que Dios hizo allá. Porque dice que cuando una persona se muere, dice que su cuerpo vuelve al polvo. Y su alma dice que aun si esa alma peca, va a morir. Pero ¿qué pasa con su espíritu?
dice que regresa a Dios, porque eso es lo eterno, lo real. Amén. Entonces, por eso que estamos aquí y cada vez que venimos a ese lugar, nos enfocamos en esa vida del Espíritu. Y no tampoco menospreciamos nuestra alma, nuestro cuerpo. También necesita nuestra alma ser transformada y nuestro cuerpo aún ser cuidado, porque dice que es el templo de Dios. Amén. Pero lo más real es la vida del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste, amado Dios, reunirnos como iglesia. Y sobre todo, Señor, que nos has traído una palabra, Señor, que nos recuerda nuestra identidad. Y además, tú nos has hablado, Señor, que tenemos que ser arraigados. Señor, que podamos dar fruto. Por favor, te pedimos que nos limpies, que si nos toca poda, Señor, pódanos, Señor, para que podamos llevar más fruto. Gracias por mi esposa, gracias por la palabra que le diste y gracias por cada hermano que está aquí en este lugar. Estamos agradecidos, Señor, porque realmente nos estás visitando y nos estás mostrando tu realidad, porque todo lo demás es vanidad, todo lo demás es engaño. Pero tú eres real, todo Padre Santo, porque tú dices en tu palabra que somos linaje escogido. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.